Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, tocando vidas alrededor del mundo, al proclamar las buenas nuevas que Jesucristo es el amor más grande. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar y al comenzar a orar decir, Padre nuestro. Bien, la paternidad de Dios, ¿qué significa? ¿Podríamos llamar a Dios nuestra madre? Voy a estar enseñando hoy sobre esto. El título del mensaje, cuando decimos Padre. Se ha dicho correctamente, no hay nada que esté fuera del alcance de la oración, excepto aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Nuestra mayor necesidad es aprender cómo orar. Escuchemos la oración perfecta, la del Señor Jesús. Él nos habla sobre la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Él no nos dio esta oración para recitarla. Inclusive Él nos advierte sobre las vanas repeticiones. Esta no es una oración para ser memorizada, aunque espero que se la memorice, pero no es necesariamente una oración para ser memorizada y repetida. Frecuentemente en una asamblea de creyentes y no creyentes alguien dirá, pongámonos de pie y digamos el Padre Nuestro. Bien, usted no dice las oraciones, las ora. Existe una diferencia. Suponga usted que estoy sentado en su sala y usted me dice, di una conversación. La oración es hablar con Dios, no es recitar frases, aunque éstas hayan salido de la Biblia. Ahora, si esta oración suple la necesidad de su corazón y expresa el deseo exacto que siente, entonces puede orar textualmente estas palabras. Pero Jesús no dijo, oren esta oración. Jesús dijo, oraréis así, oraréis así. Esta es una oración que debe ser una guía, una lección en oración. Mire el versículo 9. Jesús dijo esto: vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es todo lo que vamos a estudiar, el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El título del mensaje de hoy: cuando decimos Padre. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos acudir a Dios y orar llamándole nuestro Padre. Tres cosas. Número uno, cuando decimos Padre, expresamos su naturaleza, porque su naturaleza es ser un Padre. ¿Quién es este Dios a quien oramos? Bien, muchas personas lo han llamado por diferentes nombres. Aristóteles, el filósofo, lo llamó el movedor inmovible. Huxley hoy en día lo llamó el eterno desconocido. Arnold lo llamó el absoluto desconocido. En la guerra de las galaxias es la fuerza. Para el irreverente, él es el hombre de arriba. Pero ¿sabe usted cómo lo llamó Jesús? 167 veces en solo los evangelios, Jesús lo llamó Padre. Padre.
Ahora, ¿qué significa esto? Que podemos dirigirnos al que oramos como Padre. ¿Sabía que hoy en los Estados Unidos hay personas que no quieren que oremos a Dios como a un Padre y muchas de ellas dicen ser cristianas? ¿Sabía usted que existe un gran movimiento en las iglesias hoy para quitar la idea de Dios como Padre, de la Biblia, de nuestros himnos, de las oraciones en la iglesia? Aquí tengo un artículo del diario Wall Street Journal publicado el lunes 27 de abril de 1992. El artículo dice, yo lo recorté y quiero leerles parte de este. Se titula El nombre del Señor. La imagen de Dios al perder su soberanía en las iglesias estadounidenses. Más adoradores desafían el idioma que describe al Ser Supremo como a un varón. En Long Beach, California, la primera iglesia congregacional aparenta ser un baluarte de tradición religiosa, con su imponente estructura italiana del Renacimiento, adornada con delicadas ventanas rosadas, bancas de caoba y un enorme órgano. Entonces da inicio el servicio dominical. Y cito, que Dios, quien maternalmente nos cuida, nos sobrelleve en el aliento del amanecer, haciéndonos brillar como el sol, y que ella nos sostenga en la palma de su mano, entona Mary Ellen Kilsby, la pastora. ¿No ortodoxo? Algunos dirán que sí, pero no son los únicos. La imagen antigua occidental de Dios el Padre está bajo ataque, aunque es aún inusitado en la mayoría de las 350,000 iglesias cristianas estadounidenses. Este evangelio se abre camino entre los líderes que han comenzado a purificar los himnarios y liturgias de referencias de Dios como varón. No creo que nuestra concepción de Dios vuelva a ser igual, dice Joseph Howe, decano de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. En sus expresiones públicas, el Dr. Howe alterna al referirse a la deidad como ella y luego como él. No creo que nadie quiera defender el punto de vista que Dios valora más a los hombres que a las mujeres, pero es exactamente lo que el lenguaje tradicional hace, dijo él. Las raíces de la controversia se derivan frecuentemente del libro de Mary Bailey llamado Más allá del Dios el Padre. Una crítica de la religión patriarcal afirma que si Dios es varón, entonces el varón es Dios. Varias teologías o teólogos advierten que el lenguaje forma la realidad y a menos que la iglesia cambie su imagen, endosará efectivamente el racismo y el machismo, y al insistir en Dios como Padre, ellos dicen, escuche, los tradicionalistas arriesgan deificar una mera palabra, cometiendo el pecado de idolatría. Entonces se llama a Dios Padre, ahora dicen que es idolatría. Hay una palabra griega para todo esto, pura paja. A manera que la sociedad se concientiza de la injusticia, el idioma de esta tiene que cambiar para reflejarlo, dijo Letty Russell, profesora de teología de la Escuela de Divinidad de Yale. Escuche esta declaración. La forma de respetar las palabras originales es retraduciéndolas al cambiar el entendimiento de su significado. Ahora, esta es la forma de respetar el original, solo retradúzcalo. Nunca he oído un lenguaje tan ambiguo. Las predicaciones de la reverenda Kilsby han motivado a su congregación hacia el eclecticismo. Al tomar café en una reunión después del servicio, los miembros hablan de cómo ellos ven a Dios, como una nube, un espíritu sin forma, la madre tierra, y así continúa, volviéndose más y más nauseabundo al proseguir. Jesús, nuestro Señor, dijo, cuando oren, comiencen, Padre nuestro. Padre nuestro. No estamos simplemente asignando atributos humanos a Dios. No nos miramos primero y decimos Dios es como nosotros. Esta no es la idea. No. La paternidad divina no es un reflejo de la paternidad humana. Es
Al contrario, la paternidad humana es un reflejo de la paternidad divina. Y es muy importante que comprenda esto porque algunas personas han tenido padres crueles, algunas personas han tenido padres toscos, otras han tenido padres de carácter débil, afeminados. Por ello no tomamos nuestra idea de Dios de la paternidad humana. Al contrario, establecemos las normas para la paternidad humana al comprender cómo es Dios. Es Dios lo que cada padre humano debería entender y esforzarse por llegar a ser. No es que hagamos a Dios a nuestra imagen, más bien es que podamos transformarnos más y más a la imagen de Dios. No es una analogía cuando la Biblia dice que Dios es un padre. No quiere decir que Dios es como un padre. Dios es un padre. No es simplemente análogo. Así no es como es Dios. Es lo que Dios es. Cuando decimos nuestro Padre, expresamos su naturaleza. ¿Lo entiende? Número 2. No solo expresamos su naturaleza, pero esperamos su provisión. Esperamos su provisión. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que Él nos va a cuidar como un padre cuida a sus niños. ¿Lo ve usted? Somos sus hijos. Ahora, siempre hablamos de nuestro deber hacia Dios y desde luego tenemos un deber hacia Él, pero ¿ha pensado en esto? Dios tiene un deber hacia usted, somos sus hijos. El honor de Dios está en juego al cuidar de sus hijos. Dios tiene la responsabilidad de cuidar de sus hijos. Él no va a tomar unas vacaciones en Acapulco y dejarnos solos. Él, estimado amigo, tiene la responsabilidad de cuidar de sus hijos. Somos sus hijos. Ahora, quiero decir esto, que Dios no es el Padre de todos. Existe esta doctrina errónea que mucha gente sentimentalmente cree. La llaman la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre. Pero Dios, en un sentido espiritual, es solo el Padre de aquellos que han nacido en la familia de Dios. Usted dirá, no, Dios es el creador de todos y por lo tanto es el Padre de todos. Bien, Dios creó ratas, cucarachas, buitres y serpientes. Él no es su Padre. Él es su creador. Dios es únicamente el Padre de aquellos que nacen en la familia de Dios. Recuerda lo que la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas todos los que recibieron al Señor Jesús tienen la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Y también Juan capítulo 8, versículo 44 lo recuerda. Jesús hablaba a los líderes religiosos no creyentes de su tiempo, diciéndoles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Usted llega a ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo nos lo cuenta en Gálatas capítulo 3, está bien claro y muy simple. Gálatas 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios llega a ser su Padre no por la creación, pero por la concepción, cuando usted es concebido del Espíritu Santo de Dios, cuando nace por segunda vez dentro de la familia de Dios. Y porque usted es su hijo, tiene su cuidado. Ahora leamos Mateo capítulo 6, versículo 26. Mírelo. Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre, no su Padre Celestial, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es la lógica de nuestro Señor. Él dice, ¿qué granjero alimentaría a sus gallinas y descuidaría a sus hijos? Es lo que él quiere decir. Él está diciendo, miren, ustedes son mis hijos y valen más que los animales. Hay una diferencia entre los animales y los seres humanos. Los defensores de animales parecen no entenderlo, pero hay una clara intrínseca diferencia. Usted es un hijo de Dios, no es un pordiosero. Dios tiene una responsabilidad hacia usted, tiene el cuidado del Padre. Pero no solo tiene usted el cuidado del Padre, porque es su hijo, usted tiene la corrección del Padre. Mire en Mateo capítulo 6 y el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es uno de los muchos ejemplos donde encontramos que no solo tenemos el cuidado del Padre, tenemos la corrección del Padre.
Él no es un padre consentidor. Él es un padre que exige y demanda respeto de sus hijos y nos advierte que cuando nos portamos mal, Él nos va a disciplinar. El hecho de que el padre me discipline no significa que no me ama, significa que sí me ama. Dios me ama demasiado para permitirme vivir en pecado. Cuando digo padre, porque soy su hijo, tengo su cuidado. Él no alimentaría a sus gallinas y descuidaría a sus hijos. Porque cuando digo padre, tengo su corrección. Él me ama y me corrige amorosamente. Esto no quiere decir que cuando Él me reprende o cuando Él me disciplina, que signifique que Él no me ame. Aquí está un niño en el jardín. Él está jugando en el lodo y él está cubierto de lodo y su padre lo ve. Su padre puede salir al jardín y tomar una manguera y darle un buen baño antes de permitir entrar en la casa. No es al niñito a quien el padre rechaza, es al lodo. Y cuando Dios nos corrige, no nos está rechazando, es al pecado en nuestras vidas que Él lo rechaza. Cuando nosotros decimos Padre, no solo tenemos su cuidado y no solo tenemos su corrección, tenemos su compasión. Mire el capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, como los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando usted dice Padre, Él quiere compasivamente suplir sus necesidades. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando decimos Padre nuestro, hablamos de uno que es compasivo, cuya compasión no falla. Cuando decimos Padre nuestro, esperamos su provisión, tenemos su cuidado. Cuando decimos Padre nuestro, tenemos su corrección, tenemos su compasión. Cuando decimos Padre nuestro, tenemos, amigos, su compañerismo. ¿Ha pensado alguna vez cómo padres e hijos se supone deben llevarse bien? Hace mucho tiempo leí sobre un hombre quien era un contador. Esto fue antes de los tiempos de las computadoras. Y él se enorgullecía de sus libros mayores. Tenía cada asiento perfectamente anotado. Perfecto. Y tenía su oficina en su casa. Y se les había advertido a los niños que no entraran en la oficina e interrumpiera a su papá cuando trabajaba. Él estaba allí anotando una entrada en un libro, cuando su niño de 4 años abrió la puerta de par en par y a toda velocidad corrió en la oficina y brincando se lanzó en los brazos de su papá mientras él estaba trabajando en su silla giratoria. Al hacerlo golpeó el brazo de su papá y la pluma se le corrió, rayando la página entera. Cuando el padre se dio cuenta de lo sucedido, tiró la pluma y le dijo: hijo, no te he dicho que no debes entrar aquí cuando estoy trabajando. Mira, hijo, lo que has hecho. Has arruinado toda la página. Te he dicho que no entres a esta oficina cuando estoy trabajando. La barbilla del niño comenzó a temblar y se le llenaron sus ojos de lágrimas y dijo: lo siento, papá. Simplemente quería sentarme en tu regazo y acariciar tu barba. Y cuando dijo esto, rompió el corazón de su padre. Y él se dio cuenta del error que había cometido al despreciar el amor de ese niño y rechazar el amor de ese hijo, y respondió: hijo, perdona, papi lo siente. Estos libros no son importantes. Y cerró el libro, puso la pluma a un lado, tomó al pequeñito y lo abrazó, oliendo en su cuellito ese olor tan particular que los niños tienen, y simplemente lo abrazó fuertemente contra su pecho. Y después salieron y caminaron por un rato y hablaron de cosas que padres e hijos se supone deben hablar. Cuando oí esto dije: sabe, estoy tan contento que mi Padre Celestial no esté tan ocupado esparciendo el sol, las lunas, las estrellas y controlando este potente universo, que Él no tiene tiempo para hablar conmigo. No hay una sola vez cuando diga Padre nuestro, Él no esté listo para escucharme. Yo me mantengo ocupado como la mayoría de ustedes y a veces detesto el teléfono. El teléfono suena a veces, estoy en medio de algo que debo terminar antes de la fecha límite. El teléfono suena y realmente no quiero contestarlo, pero sé que debo hacerlo y lo agarro. A mí me llaman por varios nombres, tengo muchos nombres. Uno es Adrián, otro es Pastor, pero uno de ellos es papá. Y cuando contesto ese teléfono y del otro lado alguien dice papá o padre, les cuento que de inmediato estoy listo para hablar. Estoy listo porque un hijo o un nieto
Tiene una entrada que nadie más tiene. Y esto es lo que nuestro Señor está diciendo cuando le llamamos Padre. No acudimos a Él en ningún otro parentesco. Tenemos su compañía. Hay una relación entre un hijo y su padre. Corrie ten Boom lo puso de una manera hermosa. Ella dijo, cuando usted ore, no luche, anídese. ¿No ama usted esto? No luche, anídese. Acuda a Dios como acudir a un padre. Aquí está el tercer punto y quiero abarcarlo muy rápidamente. Cuando ora a Dios y lo llama Padre, usted primero expresa su naturaleza. Él es un Padre, Él es el Padre. Usted expresa su naturaleza. Número 2, usted espera su provisión. Él es responsable de usted. Y el número 3, usted exalta su nombre. Este es el tercer punto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora la palabra santificado significa hablar con reverencia. Con reverencia. Usted debe reconocer su nombre, debe reverenciar su nombre y debe confiar en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, ¿de qué nombre hablaba? Esto puede sorprenderle, pero ¿sabe cuál es el nombre más grande de todos los siglos? ¿Sabe usted el supremo nombre que está sobre todo nombre? Es Jesús. Permítame leerle esto. Escuche, le bendecirá. En Juan 17, versículo 6, Jesús dijo, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. Y únalo con Filipenses 2, 9. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe nombre sobre su nombre. Y cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, Jesús estaba interponiéndose a sí mismo en esta oración. Por ello, cuando ora, usted entra en el nombre de Jesús. Acude por medio del Señor Jesucristo. Debemos reconocer el nombre. Debemos glorificar el nombre. Debemos confiar en el nombre. En Juan 14, versículo 3 y 14, Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, expresamos su naturaleza. Cuando decimos Padre nuestro, esperamos su provisión. Cuando decimos Padre nuestro, exaltamos su nombre. Así debemos iniciar nuestra oración, hablándole a Dios como a un Padre. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de su salvación sin ningún lugar a dudas y que si muere, irá al cielo. Usted sí puede saberlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confiando en Él, ore así, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. No solo repita las palabras, mas confíe en que Él hará lo que le pidió hacer. Y si oró, escríbame y hágamelo saber, y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana.